Sí, estamos acá. Sí, sí. Joya. No sé si Evelyn... ¿Te pudiste conectar, Evelyn? O no, era Nadia. Era Nadia. A ver si está. Sí, pero... Ah, sí, ahí está. Bueno, sí, acabo de leer tu email, Nadia. Espero que se solucionen los problemas. Sí. Ya se volvió de baja, así que lo puedo solucionar. Bueno, joya, me alegro mucho. Bueno, entonces habíamos visto recién cómo era el SLR. Es un recurso que está piola, porque una vez que intenté el R0 y que tengo construida la tabla, solamente haciendo este chequeo, por ahí puedo zafar del conflicto. Pero obviamente que puede ser que no zafe el conflicto. Y para eso están las gramáticas LR1. ¿Qué diferencia hay entre una gramática LR1? Quiero ver si puse a grabar. Sí. ¿Qué diferencia hay entre una gramática LR1 y una gramática LR0? La diferencia está en cómo se define el ítem. El ítem LR1 tiene dos partes, dos componentes. La primera, que es igual que el ítem LR0, pero tiene una segunda componente que se llama símbolo de anticipación. ¿Qué es este símbolo de anticipación? Es lo siguiente. Es lo que nosotros intentábamos aproximar con siguientes en SLR1. El problema del símbolo de buscar los siguientes en LR1 es como sigue. Se los explico acá. Miren, supónganse que yo tengo esta gramática. Eh, bien, entonces voy a hacer la siguiente derivación. En esta derivación obtuve la cadena ABB. Primero utilicé esta producción y después utilicé esta producción. Y acá obtuve la cadena ABB. Fíjense, si yo me fijo en las formas sentenciales que se generaron a partir de S para esta cadena en particular, el único símbolo que le sigue a la A es el símbolo B. ¿Está bien? Pero ahora voy a hacer otra derivación. Y consiste en lo siguiente. Acá uso al principio esta, pero después reemplazo A por B mayúscula, mayúscula, A chiquita. Y después reemplazo B, usando esta producción, por ABB. Y A, bueno. Y ahora reemplazo A por B, ¿no? Entonces me queda A, B, me queda esta cadena. Si ustedes se fijan en esta derivación, me apareció, igual que antes, el siguiente de A como B. Pero también me apareció el siguiente de A como A chiquita.
¿Está bien? Entonces, si yo calculo los siguientes de A para esta gramática, va a tener A y B. Pero si yo estoy analizando esta cadena, nunca, en esta derivación, nunca aparece A chiquita como un siguiente de A mayúscula. Solo aparece B. Entonces, el uso de siguientes para estimar cuál es el próximo símbolo después de un no terminal dado, en este caso A, es impreciso. Entonces, ¿por qué se usa en SLR1? Bueno, porque, digamos, si bien es impreciso, si soluciona el problema, listo, no hay, ya está, se acabó el problema que teníamos. Pero sabemos que el siguiente, por eso se llama que el conjunto de siguientes es un superconjunto de anticipación, de símbolos de anticipación. Quiere decir que está sobredimensionado. Entonces, teniendo en cuenta este problema, lo que hace el ítem LR1 es, va calculando para cada derivación, cuando yo le doy una cadena y la empiezo a analizar sintácticamente, va calculando en T cuál es el símbolo de anticipación que le corresponde para esa derivación en particular. Eso es la estrategia. Fíjense que la idea es incluir en cada ítem el símbolo terminal que permite la reducción. Por ejemplo, si yo tengo el ítem B se reescribe como alfa y donde este es un ítem completo, ven que el punto está después del alfa, tengo B flechita alfa punto, coma T, vamos a reducir solamente si T coincide con el símbolo apuntado en la cadena de entrada. Es el mismo concepto que usamos para SLR, pero vamos calculando el símbolo que puede continuar a este en forma precisa. Ese es un ítem LR1. Entonces, así como cambia la definición, un ítem LR1 está conformado por dos componentes. La primera es el ítem LR0 y la segunda es el símbolo que corresponde, o sea que hay que tener en cuenta para saber si se puede hacer la reducción en el caso de que la parte izquierda sea un ítem LR0 completo. Entonces, como cambia la definición de ítem LR1, también cambia la definición de ítem válido LR1. Entonces decimos que el ítem A alfa.beta T es un ítem válido LR1 para gamma delta alfa, prefijo viable, si solo si, fíjense que delta alfa es el prefijo viable, o sea que el punto en el ítem válido tiene que estar entre el alfa y el beta, tal como está acá. Pero además, T, o sea, este símbolo de acá, corresponde a los primeros de W. Fíjense que son los primeros de W. Es los que pueden estar después de la A. O sea, el siguiente de A mayúscula, ¿no? El primero de W va a ser el siguiente de A mayúscula. Y eso es un ítem válido LR1. En el caso que W sea lambda, o sea que acá después de la A no haya nada, entonces se va a considerar que T es pesos. Bien, como cambia la definición de ítem LR1 y cambia la definición de ítem válido, también cambia la función clausura y la función goto. Pero no cambia significativamente. Miren, la clausura LR1 es igual que la clausura LR0, excepto, fíjense que es todo igual,
hasta acá es todo igual. Bueno, acá el ítem, o sea, lo que se pregunta si hay un ítem de esta pinta, ¿no? Que a la derecha del punto tiene una B y B pertenece a los no terminales. Entonces, para cada producción de B se reescribe como gamma, cuando armábamos la clausura de R0, agregábamos el B con el punto delante, así, nada más con esto, al conjunto C. Ahora lo que vamos a hacer es, para cada producción B se reescribe como gamma, y para cada A perteneciente a primeros de beta T, fíjense que beta T, beta es lo que está inmediatamente después de B, y T es el símbolo de anticipación. Entonces, para cada perteneciente a primeros de beta T, voy a agregar el ítem B con el punto gamma, con el punto adelante, y para cada uno de los primeros de beta voy a agregar un ítem distinto. Por lo tanto, lo primero que uno puede entender de esto es que probablemente los analizadores LR1, o sea, el autómata finito determinístico que uno calcula usando la función clausura y la función Goto para el cálculo de los conjuntos de ítems del autómata finito, probablemente va a generar una mayor cantidad de estados. Y efectivamente, los analizadores sintácticos LR1 tienen su autómata finito determinístico con mayor cantidad de estados que los autómatas finitos para los LR0. ¿Cuál es la ventaja? Que bueno, que hacer el cálculo del símbolo de anticipación para cada ítem nos da mucha mayor precisión y evita los conflictos reducción-reducción y desplazamiento-reducción. La función Goto LR1 también es muy similar, está formada, o sea, el Goto está formado por todos los ítems que tienen el punto a la derecha de la X, si es que en el conjunto I, que era el conjunto de ítems de entrada, a la izquierda de la X había un punto. O sea, son completamente análogas esta función clausura de R1 y Goto del R1. Lo que hay que tener en cuenta es que vamos a ir calculando para cada ítem el símbolo de anticipación. ¿Y cómo lo vamos a ir calculando? Acá está en la función clausura, queda claro cómo se van agregando los símbolos de anticipación, que van a ser los primeros de la subcadena que esté a la derecha de B en un ítem. Muy bien, entonces los analizadores sintácticos LR1 son más poderosos que los analizadores sintácticos LR0. Pero ¿qué pasa? Tienen muchos más estados. Entonces, como tienen muchos más estados, existen unos analizadores que se llaman LALR. ¿Y qué es un analizador sintáctico LALR? Es muy fácil, miren. Supónganse que yo tengo mi autómata finito determinístico LR1. Y acá tengo un cierto estado, supongamos, le ponemos cualquier número Q3, que tiene los siguientes ítems. Por ejemplo, A, no sé, alfa.beta, A. Después tiene otro ítem, no sé, que es N, no sé, gamma, punto gamma prima B, y otro ítem, supongamos que sea C, vamos a usar la letra griega, C chiquita. Estos son
Supongamos que tenga estos 3 ítems. Y tengo otro estado en el analizador sintáctico LR1, supongamos que Q7, que tiene los siguientes ítems: alfa.beta, C, n, gamma.gamma prima A y C punto, coma B. Fíjense que estos dos estados, Q3 y Q7, tienen, si uno mira los núcleos de los ítems LR1, solo mira esto, vamos a ver que son iguales. Entonces, se dice que dos estados LR1 son equivalentes si sus núcleos, los núcleos de los ítems LR1 son los mismos, como en este caso. Entonces, en ese caso se dice que Q3 es equivalente a Q7. ¿Está bien? Entonces, ¿qué se hacen con los estados que son equivalentes? Lo que se hace es, se genera un nuevo estado que es A alfa.beta, coma, y acá voy a poner los símbolos de anticipación correspondientes a Q3 y los símbolos de anticipación correspondientes a Q7. En n gamma.gamma prima, coma, y acá voy a poner B, A. Y en el último, C, se reescribe como C, punto, coma, C chiquita, B. Bueno, entonces así se forman los estados LA-LR. Es decir, los estados en el autómata LA, en el autómata finito determinístico LA-LR, surgen de juntar los estados equivalentes, poniendo los núcleos que hacen que estos dos estados sean equivalentes y reemplazando los símbolos de anticipación por conjuntos de anticipación. Claro que puede ser que acá hay otros estados, y por ejemplo supongamos Q2 no tenga ningún estado equivalente en el autómata finito LR1. Bueno, en ese caso, ese va a pasar tal cual, ¿no? Pero estos dos que sí se pueden unir, se unen y se forman los conjuntos de anticipación. Entonces, ¿eso qué ventaja nos da? Bueno, la ventaja es que vamos a tener menos estados. Les quiero decir algo con esto. Esta ventaja era una ventaja en el pasado, donde los requerimientos de memoria, un autómata de estos, un LR1, un LR0, los que van a hacer ustedes en la práctica o los que eventualmente se puedan ver en el parcial, no hay grandes problemas, porque son autómatas que, bueno, pueden tener 10, 15 estados, en general no tienen muchos más, o 20 como mucho, digamos. Pero un autómata de estos para un lenguaje formal, como puede ser, no sé, Java, C, Python, etcétera, puede tener miles de estados, ¿no? Entonces, en el momento que se inventaron estos analizadores sintácticos, los analizadores sintácticos LR, la memoria era una restricción, ¿no? Eso hoy día no sucede. Pero ¿qué es lo que pasó? Que las herramientas con que se hacen los analizadores sintácticos hoy día generan este tipo de analizadores sintácticos. Las herramientas más conocidas, les comento, son Lex y YAC. Son herramientas que nos permiten construir compiladores o parsers. Y el YAC es el que genera el
genera en forma automática el analizador, el autómata finito determinístico para el analizador, para el parser LALR. Por eso se los mencionamos para que sepan que es un analizador LALR, debido a que esta herramienta genera este tipo de analizadores sintácticos. Entonces, ustedes me podrán decir, bueno, pero escúchame, está bien, será viejo, o sea, será antiguo esto y todo lo que quieras, pero en el fondo me genera menos estado, me conviene. Y sí, por el lado que genera menos estados, efectivamente me conviene. Pero, ¿qué es lo que pasa? Fíjense, supongamos que mi analizador sintáctico LR1 tiene dos estados que fíjense que tienen los mismos núcleos, ¿no? Es A alfa punto, B beta punto, y estos dos ítems de acá tienen A alfa punto, B beta punto. ¿Cuál es el símbolo de anticipación para este ítem? Es la A. Y para este ítem es la B. Pero en este estado, el ítem de anticipación para este ítem es la B. Y para este ítem es la A. Cuando yo estoy en este estado y tengo que decidir si reduzco usando esta producción o reduzco usando esta producción, es fácil, me fijo en qué símbolo estoy apuntando en la cadena de entrada, y si es B, uso esta producción para reducir, y si el símbolo apuntado en la cadena de entrada es A, entonces uso esta producción para reducir. Algo análogo hago acá, si estoy en este estado, ¿no?, del autómata y tengo que reducir. Recuerden que cuando accedíamos a la tabla de acciones le decía el estado y el símbolo apuntado. Ahora fíjense, si yo me mando la gran LALR y uno estos dos estados, y en vez de tener símbolo de anticipación tengo conjuntos de anticipación, como dice acá, cuando estoy en el analizador sintáctico LALR y llego a este estado y tengo que decidir por cuál reduzco y estoy apuntando una A, bueno, acá podría reducir, porque la A pertenece al conjunto de símbolos de anticipación, pero también pertenece a este. O sea que cuando yo esté apuntando una A, puedo reducir por esta o puedo reducir por esta. Y cuando esté apuntando una B, puedo reducir por esta y puedo reducir por esta. Conclusión, voy a tener un conflicto reducción-reducción, cuando acá no lo tenía. Entonces, el problema de generar analizadores sintácticos LALR es que yo puedo llegar a tener conflictos reducción-reducción cuando en el autómata finito determinístico LR1 o en el analizador sintáctico LR1 no lo tenía. ¿Se dan cuenta? Bueno, ¿se entendió esto más o menos? Esto se completa de dos maneras. Primero haciendo los ejercicios y después leyendo las transparencias y eventualmente viendo los videos. Les sugiero la clase que viene práctica, van a tener esto y van a tener práctica del próximo tema que vamos a ver. Así que les sugiero que lean las transparencias y eventualmente vean los videos. Bueno, Juan, sí señor. que me hace ruido. Dijiste que Java, Python y demás usan LALR, pero entonces presentan los conflictos de reducción-reducción. Bueno, creo que el caso particular de Java usa otro analizador sintáctico que no es LALR. Pero sí, en general cuando uno quiere construir un compilador, en realidad no calcula los autómatas finitos, todo eso a mano, sino que hay herramientas que lo hacen automáticamente. Ahora, esas herramientas, cuando generan el autómata finito determinístico y construyen la tabla, si encuentran un conflicto, agarran y te saltan como si fuera un programa con un error que te dice, che, mira, acá hay un error. Bueno, esas herramientas te dicen, mira, en esta tabla tenés conflictos. Entonces vos ahí podés hacer dos cosas.
cambiar un poco la gramática para que siga generando el mismo lenguaje, pero que no genere esos conflictos. O hay un método que te permite resolver conflictos a mano, que es un poco más complicado, ¿no? ¿Se entendió lo que dije? Sí, pero no se podría, por ejemplo, en los casos donde se presenta la reducción o reducción-desplazamiento, ahí aplicar lo que sería LR1. O sea, en vez de cambiar toda la gramática, solamente ir al caso en el que pasa. No sé si me explico. O sea, vos decís, ¿por qué construir el analizador sintáctico, el autómata finito, el analizador sintáctico, el LR, si yo con el R1 podría manejarme bien? ¿Ok? No, claro, a lo que voy es que no podría ser uno LR0 y en el hipotético caso que se presente un conflicto de reducción-reducción o reducción-enfriamiento, ahí utilizar lo que serían los siguientes y los primeros para poder resolverlo. Sí, pero esas herramientas no trabajan así. Vos, o sea, podrías construirte tu propia herramienta. O sea, podrías construirte una herramienta para hacer compiladores que proceda con esa lógica. O sea, yo primero intento hacer el R0, si veo que hay un conflicto lo intento solucionar aplicando, redefiniendo la tabla como es el R1, y si falla construyo el R1, y si son muchos estados, demasiados, suponete una cantidad infernal de estados, bueno, construyo el LALR. Te digo que la última cosa, creo que si construyes la herramienta no lo harías, porque aunque sean muy grandes los autómatas, ahora no hay limitaciones de memoria. Pero, si no construís la herramienta y usás una herramienta como YAC para hacer el compilador, tenés que saber que lo que te va a generar es un analizador sintáctico LALR. Claro. ¿Entendés? Sí, sí. O sea, igual yo lo que digo es que, por así decir, construir un LR0 y que solamente en el caso en que se presente un conflicto, ahí hacer LR1, pero solo para ese estado, es decir, como por así decir, fraccionar el estado. Ah, entiendo. Eso se puede hacer con las LL. Creo que, si no me equivoco, ahora no recuerdo si es Java o si es Python, creo que es Java, usan un analizador que se llama AntLR, que es una modificación del LL, del LL1. Entonces, lo que hacen es las producciones que generan conflictos a partir de los símbolos directrices, ahí, para esas producciones lo hacen LL2 o LL3 hasta que logran resolver el conflicto en la tabla cuando vimos analizadores sintácticos predictivos. Ellas proceden de esa manera, porque están bien identificadas las producciones que generan el conflicto. Acá el conflicto es de otra naturaleza y tiene que ver en cómo se va derivando una cadena. Perfecto. Al menos hasta donde yo sé, eso se puede hacer en los LL y dan lugar a los ANT-LR, un tipo de analizadores sintácticos que nosotros no vemos en la materia, pero en los LR no recuerdo o no conozco, en todo caso, que se proceda. Eventualmente habría que investigar a ver si lo que vos proponés puede ser viable, digamos, ¿no? Sí, era una observación más que dudo que llegue a hacer algo tan complicado como un compilador, pero me surgió la duda. Vos vas a poder hacer las cosas tan complicadas como vos desees hacerlas, digamos, o sea, digamos, por ahí dudás porque por ahí no te da ganas de complicarte, pero la capacidad la vas a tener. Trabajando, ¿no? Siempre trabajando, acuérdense que eso es laburo, ¿no? ¿Verdad? Sí, seguro, yo te entusiasmo para que aceptes ese desafío porque la capacidad la vas a tener. Bueno,
Entonces, con esto damos por finalizado el tema de analizadores sintácticos o parser. Vimos descendentes y ascendentes. Y ahora vamos a ver otro tema bastante distinto, pero bien apasionante. Que son los autómatas relacionados con los lenguajes tipo 0 y tipo 1. Yo le dije cuando empezamos la clase de hoy que para las gramáticas del tipo 3 que generan lenguajes regulares, el tipo de autómatas que usamos son los autómatas finitos. Para las gramáticas del tipo 2, que son los lenguajes libres de contexto, usamos los autómatas de pila. ¿Y qué pasa para las gramáticas del tipo 1 y del tipo 0? ¿Cuáles son los autómatas para estas gramáticas? Los autómatas para estas gramáticas son un tipo de autómatas llamados máquinas de Turing. Turing fue una persona, un investigador, que a principios del siglo XX creó en papel, o sea, teóricamente, el autómata que vamos a ver hoy. Lo impresionante de las máquinas de Turing es que las máquinas de Turing que creó el tipo en papel, después la llevó a cabo, construyó una máquina real para intentar descifrar códigos alemanes en la Segunda Guerra Mundial. Hay una película que se llama El Código Enigma, creo. Es una película que relata esto de Alan Turing. La máquina que inventó tiene una capacidad de cálculo, ¿no? Que es que se traduce en qué puede computar una máquina de Turing. Dicho en otras palabras, nosotros tenemos una compu, ¿no? Que puede ser una compu de escritorio, una notebook, puede ser una netbook, nuestro propio celular, yo qué sé. ¿Y qué es lo que puede hacer y qué es lo que no puede hacer? ¿Se acuerdan que cuando nosotros vimos propiedades de los lenguajes regulares y problemas decidibles, vimos que vimos los problemas decidibles, o los que se pueden calcular? Pero cuando vimos gramáticas LL, vimos que había problemas, LLK, vimos que había problemas que no eran decidibles. Por ejemplo, si yo tengo una gramática y les pregunto, ¿es el L1? Y bueno, ustedes hacen el cálculo de los símbolos directrices y todo eso y se fijan si ese es el L1, ¿no? Eventualmente yo les podría preguntar, ¿es el L2? Y bueno, hacen el cálculo de los símbolos directrices para K igual 2 y miran y dicen si es el L2 o no es el L2. Ahora, uno de los problemas que no eran decidibles era si, por ejemplo, existe algún K para lo cual una gramática es LLK. Ese nosotros vimos oportunamente que no era un problema decidible.
Lo mismo que si yo tengo una gramática cualquiera que veo que no es LL1, la pregunta es, ¿existirá una gramática equivalente que sea LL1? Ese problema tampoco es decidible. O, por ejemplo, otro problema no decidible que vimos es cuando un lenguaje es intrínsecamente ambiguo. Decidir si un lenguaje es intrínsecamente ambiguo es un problema no decidible. ¿Qué quiere decir que no sea decidible? Que no existe ninguna computadora en el mundo que pueda decidir en tiempo finito ese problema. ¿Está bien? Entonces, las computadoras, o sea, eso es lo que divide aguas, ¿no? Es que, ¿qué es lo que se puede computar y qué es lo que no se puede computar? Bueno, la máquina de Turing divide los problemas entre los que se pueden computar y los que no se pueden computar, y esa decisión, esa división de los problemas que se pueden computar y los que no se pueden computar, es la misma división de las máquinas actuales. Es más, si nosotros juntáramos todas las máquinas que tienen ustedes, junto con la mía y la de mi vecino y la de sus vecinos, o todas las máquinas que hay en el país, o todas las que hay en el mundo, esas máquinas no podrían computar más cosas que la máquina de Turing. Y eso es lo que la hace, digamos, tremendamente importante. Bueno, entonces, esta máquina de Turing que vamos a ver ahora, que es un autómata, van a ver lo sencillo que es. Es con lo que sabemos y lo que vamos a aprender ahora, vamos a saber lo que es una máquina de Turing. Y miren, es muy fácil. Una máquina de Turing, vieron que la diferencia entre un autómata finito y un autómata de pila, ¿cuál es? Que este tiene una pila, ¿no? ¿Y la pila para qué me sirve? Entre otras cosas, para memorizar. O sea, es un tipo de memoria la pila. La verdad que es muy incómoda para usar, pero es un tipo de memoria. En cambio, el autómata finito no tiene forma de memorizar. Una transición en un autómata finito depende solamente del símbolo apuntado y del símbolo a consumir en la cadena de entrada. En cambio, en un autómata de pila, ¿qué tenemos? Tenemos el símbolo en la cadena de entrada más lo que tengo en la pila. Si yo fui piola y puse las cosas en la pila de una manera que a mí me sirviera, entonces eso que memoricé en la pila me sirve a mí para hacer que el autómata de pila acepte un lenguaje o no. Y de hecho son más poderosos los autómatas de pila, porque los autómatas de pila aceptan todos los lenguajes regulares y aparte los libres de contexto, cosa que los autómatas finitos no pueden. No existe un autómata finito que acepte un lenguaje libre de contexto. Entonces, lo que tiene la máquina de Turing también es memoria, pero tiene una memoria mucho mejor que una pila. ¿Y en qué consiste la memoria de la máquina de Turing? Bueno, más o menos en el concepto que tenemos hoy de memoria, hoy día, de memoria, pero nada, piénsenlo que el chabón lo pensó hace casi un siglo, ¿no? Es una cinta, como si fuera una cinta de papel, pero que tiene todos casilleros. Y esta cinta, que la pensó Turing, es una cinta de longitud infinita. Es decir, tiene infinitos casilleros. Y esta cinta tiene un cursor, ¿no? Que me dice, o sea, en qué celda estoy parado de la cinta. Entonces, ¿qué puedo hacer con la cinta? En la cinta yo puedo meter símbolos. Por ejemplo, 0, 1. Puedo meter los símbolos que quiera, los que yo defina, ¿no? No hace falta que sea alguno en particular. Puedo poner solo un par de símbolos, puedo poner
o sea, cuando me refiero a un par de símbolos, digo, bueno, mis símbolos van a ser 0 y 1 y lleno toda la cinta de ceros y unos, o puedo tener más símbolos, etc. Entonces, ¿cómo hace? Lo bueno es que desde el autómata yo puedo ir leyendo la cinta, puedo escribir la cinta y además le puedo pedir al cursor que se mueva a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿cómo es una transición en una máquina de Turing? Miren, súper fácil. Antes que nada, les quiero aclarar algo. La cadena de entrada está escrita en la cinta. ¿Está bien? Entonces, como la cadena, cuando empieza el autómata, la cadena la voy leyendo de la cinta. Tiene que estar ya escrita en la cinta. Entonces, ¿qué es lo que hace? Bueno, la máquina de Turing lee la cinta. Acá esta transición entre el estado QSUB y QSUJ se lee de la siguiente forma. Si lo que tenés en la cinta, justo donde está el cursor, es un 0, bueno, por ejemplo, le puedo decir, anotá una X y movete a la derecha. Entonces, en ese caso, ¿qué va a pasar? Entonces, acá mete una X y el cursor se va a mover a la derecha. Y queda ahora apuntando al 1. Entonces, si acá tengo una transición que dice, si tenés un 1, deja un 1 y movete a la derecha, entonces, ¿qué va a hacer? Deja el 1, no lo toca y se mueve a la derecha. Y ahora queda apuntando a la A. Fíjense qué es. Lee la cinta. Lee si lo que está en la cinta corresponde con este símbolo. Entonces agarra, escribe este símbolo y se mueve a la derecha. ¿Y siempre a la derecha? No, porque podría yo tener una transición que fuera, si tenés un 1, esto que se ponele un Y y movete a la izquierda. Las únicas dos acciones que puede hacer es o moverse a la derecha o moverse a la izquierda. ¿Está bien? Entonces, vamos a ver un ejemplo de una máquina de Turing. Se los mando así a... Bueno, esto es una máquina de Turing. Es una máquina de Turing. El lenguaje que acepta esta máquina de Turing es el lenguaje a la n, perdón, 0 a la n, 1 a la n. Entonces, cuando arranca la máquina de Turing, esta que tenemos acá, vamos a tener una cinta supongamos con la cadena 000-111, que es una cadena que pertenece al lenguaje. Y el cursor va a estar apuntando el símbolo que está más a la izquierda en la cadena. Así arranca la máquina de Turing. ¿Y cómo va a trabajar la máquina de Turing? Es lo siguiente. Empieza en el estado inicial y dice, si tengo un 0, entonces voy a agarrar, reemplazar el 0 por una A y me voy a desplazar, me voy a ir desplazando a la derecha hasta encontrar un 1. ¿Por qué? Porque en este tipo de cadenas que tienen una cantidad de ceros y una cantidad de unos, o sea, por cada 0 que yo tengo en la cadena tengo que encontrar un 1, ¿no? Entonces dice, si tengo un 0, le pongo una A y me muevo a la derecha hasta encontrar un 1. Cuando encuentro un 1, lo tacho, o sea, no lo tacho, sino le escribo una B. Y entonces me voy a mover a la izquierda hasta encontrar una A. Cuando encuentre la A, me voy a mover a la derecha. ¿No? Dejo la A y me muevo a la derecha. Y ahora estoy de vuelta en la situación anterior. La situación anterior era que tenía un 0, lo reemplazaba, le ponía una A y me movía a buscar el primer 1.
Cuando encontraba el primer 1, le ponía una B y volvía para atrás hasta encontrar la primera A, que es esta. Cuando encontraba la primera A, que fue el último 0 que yo procesé, me muevo a este 0 de acá, lo reemplazo por una A y ahora vengo acá, lo reemplazo, busco el primer 1, lo reemplazo por una B y me vuelvo a esta situación de acá, a encontrar la primera A. Cuando la encuentro me muevo a la derecha. Pero ya cuando me muevo a la derecha ya no voy a tener más ceros, porque los procesé todos. ¿Qué voy a tener? Una B. Entonces lo que voy a chequear es que a partir de esta B, todo lo que venga después sean Bs. Hasta que encuentre una celda en blanco. Si yo todo lo que encontré son Bs y después de las Bs encuentro una celda en blanco, quiere decir que había un 1 por cada 0 que yo había procesado. ¿Se entendió más o menos la idea de cómo va a trabajar esta máquina de Turing? Por parte sí, Juan. Muy bien. Entonces veamos cómo trabaja. Voy a hacer una cosa. Voy a ver si puedo hacer esto. Ahí está. Así puedo escribir al lado. Entonces, vamos a arrancar con, como les decía yo, ¿cuál es la configuración inicial de la máquina de Turing? Bueno, la configuración inicial es que tiene la cadena de entrada escrita en la cinta, todas las demás celdas están vacías y el puntero en la cinta está apuntando al símbolo más a la izquierda de la cadena de entrada. Arranca, como todos los punteros, como todos los autómatas que vimos hasta ahora, en el estado Q0, que es esto que tengo acá. Bueno, entonces, ¿qué dice? Dice, ¿tenés un 0? Dice, lee la cinta. Y si tenés un 0, entonces escribile una A y movete a la derecha. Bueno, vamos a hacer eso. Entonces, le escribo una A y me muevo a la derecha. Ahora el puntero en la cinta está en este 0 de acá, ¿cierto? Entonces, acá lo que le dijo es, si tenés un 0, escribe una A y movete a la derecha. Y pasa a Q1. Entonces, en el autómata pasó al estado Q1. Y en la cinta, en su memoria, ahora está apuntando a esta celda de acá. Bien, en el estado Q1 le dice, mira, si tenés un 0, dejá el 0 y movete a la derecha. Ah, bueno, perfecto. Entonces, dejo el 0 y me muevo a la derecha. Y fíjense que como es un rulito, quedo en el estado Q1. Entonces, de vuelta, si tenés un 0, dejá el 0 y movete a la derecha. Y bueno, dale. Hacemos eso. Y me muevo a la derecha. Ahora que tengo un 1 acá, ¿no? Entonces, esta transición de acá no la puedo hacer más. Pero sí puedo hacer esta. Dice, si tenés un 1, escribí una B y movete a la derecha. Está mal esto. Ah, es otra máquina esta. Es otra máquina, perdón. Me equivoqué de máquina. Es esta la máquina. Es lo mismo. Empieza igual, digamos. Ahí está. Entonces, estaba acá, estaba en Q1, con 0 me moví a la derecha y cuando encuentro un 1,
me dice, escribí una B, movete a la izquierda. Entonces, escribo una B y me muevo a la izquierda. Vengo acá, ¿no? Bueno. Entonces, ahora paso a Q2. Estoy en el estado Q2. Me dice, si tenés un 0, deja el 0 y movete a la izquierda. Y volvé a Q2. Bueno, dale. Lo hago. Entonces vengo acá. De vuelta tengo un 0, entonces deja el 0 y movete a la izquierda. Entonces me muevo a la izquierda. Y ahora estoy apuntando a una A, ¿no? O sea, estoy sobre la celda. Hay una A, entonces esta no la puedo hacer malla. Pero sí puedo hacer esta. Dice, si tenés una A, deja la A y movete a la derecha. Entonces, dejo la A y me muevo a la derecha. Entonces, vengo acá. Y se fue a Q0. ¿No? Ahora estamos de vuelta en Q0. Y fíjense que ahora la historia empieza de vuelta, ¿no? Si tenés un 0, ponele una A. ¿Ven esta de acá? Si tenés un 0, ponele una A y movete a la derecha. Le puse la A y me muevo a la derecha. Entonces me dice, si tenés un 0, deja el 0 y movete a la derecha. Estoy en Q1 ahora, ¿no? Entonces, hago eso. Dejo el 0 y me muevo a la derecha. Y ahora fíjense, estoy en una B. Claro, este era el 1 que antes había tachado. Entonces, acá, por eso le agregué esto de acá. O sea, como estoy buscando el 1, y los primeros 1 yo los voy a ir tachando, entonces salto por 0, pero también salto por B, hasta poder llegar al 1. Entonces me dice, si tenés una B, deja la B, movete a la derecha. Entonces hago eso. Dejo la B y me muevo a la derecha. Y ahora sí estoy en un 1. Entonces ahora sí vuelvo a ejecutar esta. Si tenés un 1, convertila en una B y movete a la izquierda. Ya logré encontrar el 1. Ahora me tengo que mover a la izquierda buscando la A. Entonces, ahora estoy en Q2, ¿no? Entonces me dice, si tenés una B, antes lo hacía con 0 solamente. Si tenés una B, movete a la izquierda. Entonces me muevo a la izquierda. Y me dice, si tenés un 0, deja el 0 y movete a la izquierda. Bueno. Ok. Entonces ahora estoy en la celda, tengo una A. Entonces, ni tengo una B ni tengo 0. Tengo una A. Entonces puedo hacer esta transición. Que si tenés una A, deja la A y movete a la derecha. Entonces, dejo la A y me muevo a la derecha. Y ahora estoy de vuelta en Q0 y vuelvo a proceder de la misma forma. Si tengo un 0, convertirlo en una A y movete a la derecha. Entonces, me muevo a la derecha. Y ahora estoy en Q1. ¿No? Me dice, si tenés una B, deja la B y movete a la derecha. Me moví a la derecha. Como estoy en Q1, hago lo mismo. Si tenés una B, deja la B y movete a la derecha. Me muevo a la derecha. Y ahora me dice, si tenés un 1, ponele B y movete a la izquierda. Bueno, me muevo a la izquierda. Y acá dice, siempre que tengas una B o un 0, movete a la izquierda. Bueno, fíjense, acá tengo una B, me muevo a la izquierda, acá tengo una B, me muevo a la izquierda, acá ya tengo una A, ¿no? Entonces me quedo ahí. Y ahora puedo usar esta transición, porque estaba en Q2. Entonces si tenés una A, deja la A y movete a la derecha. Entonces me muevo acá. Ahora ya no encontré un 0 porque ya procesé todos los ceros. Entonces encuentro una B. Entonces, en Q0, elijo esta transición.
Si tenés una B, dejá una B y movete a la derecha y anda a Q3. Y en Q3, si tenés una B, dejá la B y movete a la derecha. En conclusión, siempre que encuentre una B, me muevo a la derecha, ¿no? Hasta que llego acá. Ahora, cuando llegué acá, ya no tengo una B, sino que tengo una celda en blanco. Las celdas en blanco se representan con la letra B mayúscula, ¿no? De la palabra blank en inglés. Entonces me dice, si tenés una celda en blanco, dejala en blanco y movete a la derecha. La dejo en blanco y me muevo acá. Ahora estoy apuntando en esta celda, pero ¿qué pasó? Llegué a un estado final, a un estado de aceptación. ¿Está bien? Entonces, la cadena es aceptada. ¿Está bien? ¿Qué hubiera pasado si nosotros teníamos una cinta así? Cuando empezamos, ¿qué hubiera pasado ahí? Bueno, este 0 lo convertíamos en A, íbamos a buscar este 1 que lo convertíamos en B, después volvíamos hasta buscar la A, nos movíamos a la derecha, este 0 lo convertíamos en A, saltábamos hasta este 1, nos movíamos hasta este 1, lo convertíamos en derecha, después buscaba de vuelta la A, me movía a la derecha y ya no tenía más ceros, tenía una B, ¿no? Entonces tendría que empezar por acá. Y voy saltando todos los que sean B, siempre a la derecha. Entonces, primero salto de este a este y después de este a este. Y me queda un 1. Entonces, ya no tengo una B, pero tampoco tengo un símbolo en blanco. Entonces no puedo hacer esta transición, porque tengo un 1. Entonces, acá, ¿qué le pondría yo? Si tenés un 1, dejá un 1 y movete a la derecha y anda a este estado final. Y este estado final es un estado final de rechazo. Mientras que este es un estado final de aceptación. ¿Preguntas? Juan, ¿dónde entraría? O sea, ¿se escribe diferente el autómata? Por el estado final de rechazo, digo. No. Vos decís si hay un conjunto de estados finales de rechazo y un conjunto de estados finales de aceptación. Claro. No, Claro, sí, eso mismo. no se diferencia. No se diferencia. ¿Cómo se escribe un autómata? Una máquina de Turing. Miren, los autómatas finitos que eran así, ¿no? Eran una tupla de 5 elementos. ¿Dónde era el conjunto de estados? El estado inicial, el conjunto de estados finales, la función de transición y sigma, que era el alfabeto de los símbolos de entrada. En un autómata de pila, ¿qué teníamos? Lo mismo, ¿no? Teníamos K, Q0, F, delta, sigma, ¿y qué le agregábamos? Un símbolo inicial de la pila y un alfabeto de símbolos en la pila. ¿Cómo será una máquina de Turing? La máquina de Turing es K, Q0, F, delta, sigma, B, gamma mayúscula, donde B es el símbolo de celda vacía, y esto es el alfabeto de los símbolos en la cinta. Por lo tanto,
Por lo tanto, tiene que ocurrir, como yo la cadena de entrada la tengo que escribir en la cinta, tiene que pasar que el alfabeto de la cadena de entrada esté incluido en el alfabeto de los símbolos de la cinta, porque si no nunca voy a poder escribirla. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. ¿Cómo es una función de transición en un autómata de pila, en un autómata finito determinístico? Para hacerlo más sencillo, yo tengo delta de QA igual a P, ¿no? O sea, estoy en un estado Q, me llega un símbolo de la cadena de entrada A y paso a un estado P. ¿Cómo es un autómata de pila? Es delta de Q a mayúscula igual, vamos a poner así, P, gamma, ¿no? O sea, donde yo estoy en el estado Q, el símbolo en la cadena de entrada es A y el tope de la pila es A mayúscula, paso al estado P y meto en la pila determinados símbolos, apilo. ¿Y cómo es en una máquina de Turing? Es delta, estoy en un estado Q y leo de la cinta un cierto símbolo A, entonces voy a parar a un cierto estado P escribiendo en la cinta un símbolo X y me muevo a la izquierda o la derecha, alguno de estos dos. ¿Está bien? Vamos a poner así porque si no me muevo a la izquierda, ¿no? Entonces sería como la dirección. Entonces al estado en que llego, o sea, el estado en que estaba, estado en que estoy, símbolo leído en la celda en que está el cursor, en la celda de la cinta, vamos a poner, para ser más enfáticos, en que está el cursor. P es al estado al que voy a llegar. X, lo que grabo, lo que escribo, vamos a poner, lo que escribo en la celda de la cinta en que está el cursor. Ahí es me muevo no, dirección que desplazo el cursor en la cinta. Bueno, y eso es una máquina de Turing. Vieron que es fácil, ¿no? Cri, cri. Cri, cri. Poner eso después del parcial. Yo entiendo que es importante el parcial. Entiendo que es importante en el sentido de que ustedes a lo largo del año hicieron un esfuerzo. En cursar la materia, en estudiar, en hacer los ejercicios, en seguir las teóricas, etc.
Entonces, de alguna manera, quieren realmente obtener un aval de todo ese esfuerzo y que se traduce en que a uno le vaya bien en el parcial. Eso lo entiendo y por lo tanto eso desde algún punto de vista puede ser una motivación para entender lo que es una máquina de Turing. Pero entender lo que es una máquina de Turing, fíjense que una cosa tan sencilla, o sea, lo digo sencillo en estos términos. Yo sé que es algo nuevo que ustedes vieron ahora y que bueno, es como que me digan, che, Juan, no me digas que sencillo, lo acabo de ver, para que lo dijera, viste, que haga un par de máquinas y te cuento. Pero, digamos, la intuición les dice que efectivamente, viéndolo un poco y haciendo un par de máquinas, van a poder entenderlo. Y sin embargo, esta maquinita tiene el poder de cálculo de las computadoras más grandes del mundo, ¿entienden? Eso es algo totalmente fabuloso. Bueno, entonces, dejamos acá